La Universidad Continental y el área de gestión curricular va a presentar el manual instructivo para elaborar la hoja calendario. En este caso, el ejemplo es para ciencias de la empresa. Veamos. Esta es la plantilla de hoja calendario que se va a utilizar para el año 2023. La plantilla cuenta con esta estructura. En la parte superior se anota el nombre de la asignatura, luego el periodo al que pertenece, el resultado de aprendizaje de la asignatura y la escuela académico profesional a la que pertenece. Además, debe tomar en cuenta este cuadro de competencias, donde además debe estar presente los criterios, la especificación del nivel de logro y el nivel al que pertenece esta competencia. Veamos entonces. Luego de verificar eso, vamos a encontrar el siguiente cuadro donde se ve ya para la unidad 1 cómo debe rellenarse, ¿no? Verificamos que debe estar el nombre de la unidad, el resultado de aprendizaje de la unidad, la duración en horas, las horas y tipo de sesión, teóricas y prácticas, los temas y subtemas, el propósito, actividades para la enseñanza-aprendizaje, los recursos que va a utilizar el docente, la metodología y estrategias también, y las actividades de aprendizaje autónomo asíncronas que va a utilizar el estudiante a través del aula virtual. Para rellenar todo esto necesitamos el sílabo. En el sílabo, por ejemplo, vamos a encontrar en la primera página, en la sumilla, ¿no?, en la introducción, el nivel al que pertenece la asignatura o en el que está y las competencias que desarrolla. Esta información es importante para poder rellenar el cuadro de competencias. Allí anotamos las competencias a las que desarrolla la asignatura, qué criterios tiene esta competencia, cuáles son las especificaciones del nivel de logro de estas competencias, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que se va a anotar en la plantilla. El nombre de la asignatura, periodo, resultado de aprendizaje, escuela académico profesional y competencias. Recuerden que todo esto se extrae del sílabo. Esto también figura en el sílabo, que es la organización de los aprendizajes. Allí vamos a encontrar el nombre de la unidad, la duración en horas de la unidad, el resultado de aprendizaje de la unidad y los ejes temáticos. Además, debemos verificar en la primera página del sílabo cuántas horas teóricas y cuántas horas prácticas tiene esta asignatura. Con esta información vamos a rellenar el cuadro de la hoja calendario. En la unidad 1, ¿cuál es el nombre de la unidad? Resultado de aprendizaje de la unidad, duración en horas, las horas y tipo de sesión. Para esta asignatura, 2 horas teóricas, 2 horas prácticas, como hemos visto, ¿no? Se anotan los temas y los subtemas que el docente crea conveniente agregar. Además, hay un espacio para anotar el propósito de cada sesión, las actividades, ahí está, ¿ves? Se anota actividad tras actividad en esta columna. También se toma en cuenta los recursos, ¿ya? Los recursos. Puede ser una presentación en PowerPoint o el sílabo, pero se sugiere que sean enlaces a páginas de internet que complementen la formación del estudiante. De repente, el uso de PowerPoint para la primera sesión, pero ya el resto no debería ser como recurso siempre poner PowerPoint, 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 ¿no? Sino información extra que ayude a la formación del estudiante. También tenemos la metodología y estrategias, que es un desglosable donde el docente puede elegir qué es lo que va a utilizar de acuerdo a las actividades que ha programado. Y también se anota lo que va a encontrar el estudiante en el aula virtual. ¿Cómo es esto del propósito? Miren, para el propósito hay una fórmula: tiempo, sujeto, verbo, contenido, condición o contexto. Veamos, tiempo, al finalizar la sesión. Sujeto, el estudiante. Verbo, identifica. Contenido, la relevancia de la asignatura. Condición o contexto, para su desarrollo en la carrera. Ahí está. De repente eso va para la primera sesión, pero las otras sesiones varían un poco eso, ¿eh? Veamos en el siguiente ejemplo. Tiempo, al finalizar la sesión. Sujeto, el estudiante.
Verbo, analiza. Contenido, los fundamentos de redes y políticas de seguridad. Condición o contexto, para una adecuada navegación cibernética. Ajá, ahí está. Ese es el propósito que va a perseguir el docente y que cumplan los estudiantes. ¿Ya? Con la claridad en el propósito podemos ver ahora las actividades para la enseñanza-aprendizaje. Estas actividades tienen inicio, desarrollo y cierre. En el inicio ya va a venir prescrito o predefinido lo que es la motivación y la palabra propósito de sesión. Ya está. Si usted como docente quiere agregarle algo, agréguele nomás allí, ¿ya? Y luego ya puede seguir creando, por ejemplo, el desarrollo, va a redactar en el desarrollo justamente la actividad que tiene que ver en esa sesión. ¿Qué es lo que se va a desarrollar en esa sesión? Y el cierre también, ya viene predefinido la palabra metacognición, síntesis, retroalimentación. Pero si le quiero agregar algo, le agrego nomás allí los detalles que sean necesarios, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos anotar también que en la primera sesión se va a desarrollar la evaluación diagnóstica. ¿Qué tipo de evaluación? Eso está en el sílabo, en el cuadro de evaluaciones. Y así, semana tras semana, anotamos el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Ya? Luego, al final de esta unidad, en la semana 4, debemos verificar que se anote la evaluación, el instrumento y el entregable. En este caso, para esta asignatura, la evaluación es individual teórico-práctica y el entregable una prueba de desarrollo. ¿De dónde saco esta información? Del sílabo, siempre del sílabo. No olvidemos anotar eso en cada unidad o al final de cada unidad en nuestra hoja calendario, por favor. En cuanto a la metodología, estrategias, se va a desglosar en cada celda estas posibilidades, ¿ya? Clase magistral, aprendizaje experiencial, colaborativo u otros que aparecen allí. Usted va a escoger cuál de estas metodologías o estrategias va a utilizar para poder desarrollar las actividades que está programando. Nada más. Y así habremos cumplido con la redacción de la hoja calendario. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos.